Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Yo soy Saúl, soy fundador de Clínica Casa y estoy muy contento porque hoy vamos a tener un nuevo capítulo de un tema que a mí en lo personal me gusta mucho y creo que estoy con dos personas que también les encanta. Y el tema de hoy es la relación terapéutica y todo lo que pasa alrededor de esto. Entonces hoy estamos con dos personas, a Pau ya la conocen, pero igual nos vamos a volver a presentar. Entonces, si quieres primero contigo, Dani, cuéntanos un poquito de ti, bienvenida. Gracias. Sí, yo estudié psicología, soy licenciada en psicología. Em, Ahora doy terapia, estoy terminando mi maestría en terapia y análisis existencial fenomenológico. Es un nombre largo, pero les iré contando un poco, pues, de qué va esto. Estoy muy contenta con esta profesión y, pues sí, vamos a Súper. compartir. Muchas gracias. Pau, resúmenos un poquito también. Bueno, yo soy Pau, también estudié psicología y también estoy acabando mi maestría, pero en psicoterapia psicoanalítica, desde un enfoque muy contemporáneo y ahora me quiero ir por una corriente más de psicoanálisis relacional. Súper. Em, Creo que hoy queremos explorar sobre todo qué es lo que pasa particularmente en la relación terapéutica, porque creo que hacemos esta división, ¿no? A veces de lo que es las terapias basadas en evidencia y las terapias de corte relacional, que lo que esto significa y vamos a revisar es cómo es el proceso terapéutico que hace que la terapia pueda generar un cambio, ¿vale? Entonces, tenemos una lista de preguntas que nos han enviado, que nosotros también como terapeutas hemos hecho. Entonces, partimos de una pregunta inicial y la pregunta es, ¿por qué una relación con un terapeuta puede ayudar a sanar cosas que otras relaciones no? ¿Qué opinan? Bueno, pues, ¿quién empiezo? Pues yo creo que la relación terapéutica sí es un tanto distinto, ¿no? Desde el compromiso que hay, ¿no? Por quizás los honorarios que se intercambien, el espacio, ¿no? Un espacio donde quizás no hay otras distracciones, em, que es pues lo ideal, ¿no? Se puede hablar de cosas que en otros espacios tal vez no tanto, ¿no? Explorar mucho más a profundidad y idealmente construir un espacio seguro, ¿no? Para hablar de eso. Y creo que cuando lo dices así, lo que me viene a mí es de que no es otra relación más. O sea, creo que cuando estamos en terapia, el espacio está diseñado para que salga lo que normalmente se esconde. Mm, ujú. Sí, 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 estoy de acuerdo. Y, y justamente, mm, bueno, desde la persona con la que va a terapia, ¿no? O sea, creo que ahí hay una diferencia. Estamos idealmente también entrenados a juzgar de manera distinta, porque digo, no digo no juzgar, ¿no? Porque todos tenemos juicios. Sí, sí, eso es cierto. Mm. Entonces, mínimo entrenados para darnos cuenta de los juicios que hacemos, ¿no? Cuando la otra persona se presenta. Ujú. Y ver qué le hacemos a ese juicio, ¿no? Ay, me está surgiendo acá algo. Y es curioso porque es como si la pregunta fuera, ¿cómo es que yendo a terapia voy a generar un cambio? Mucha gente no cree, muchas personas. ¿No, Pau? Sí, em, precisamente creo que vamos a tener este punto de encuentro de que la relación terapéutica puede sanar muchas cosas, ¿no? Y porque creo que el punto es que te encuentres con una relación diferente a las que tal vez has tenido antes, ¿no? Por ejemplo, em, un ejemplo que te contaba a ti también el otro día, ¿no? Si a mí me da miedo llorar en frente de otras personas porque resulta que no sé, me siento juzgada o me han regañado, ¿no? Me regañaban de chiquito cuando yo lloraba, o se veía como un castigo. Resulta que entonces llego a este espacio en donde en la relación terapéutica no reaccionan así. Resulta que aquí me escuchan y no me invalidan y nadie me regañó y es como de okay, o sea, yo creo que por esto es tan valiosa la relación terapéutica porque se construye algo que Diferente. sí, que no vas a encontrar en otro lugar tal vez, o que no has encontrado y por eso es tan valioso, ¿no? Mm. A mí una parte que me encanta pensar es que creo que
todos fuimos arrojados al mundo de una forma, ¿no? Entonces, somos arrojados y tenemos necesidades como cualquier persona que hay en el mundo. Y cuando hablamos de esas necesidades, creo que es muy fácil decir, si tengo sed, simplemente agarro un vaso con agua, me satisfago y listo. Y ya cumplí, ¿no? Si quiero ir al baño, simplemente voy y creo que también. El tema es, todo lo que hacemos ahora, imagínense lo complejo ahora que es conseguir amor. Imagínense lo complejo que es conseguir sentirme querido. Y ahí es en donde empezamos, creo que como en la historia de nuestra vida, a hacer ciertas cosas en donde aprendemos a conseguir ese amor, a sentirme visto, eh, no sé. Entonces, creo que como ya lo hemos conseguido de ciertas formas, resolviendo las necesidades más básicas. O sea, creo que el ejemplo, tal vez es un ejemplo muy tonto lo del vaso con agua, pero cuando resolvemos esas necesidades, nos vamos haciendo rígidos a nivel economía de energía, porque creo que cuando hablamos, si de esta forma, o sea, si ya hice A y B y así conseguí amor, pues en teoría, con mi experiencia, como que podría conseguirlo más adelante, ¿no? El tema es de que pasan los años y no siempre me va a resultar. Y aquí es en donde entonces llego a terapia, aquí ya viene también la fuente del sufrimiento porque ya no consigo amor, ya no consigo esa ternura o ese apapacho y siempre lo he conseguido así. ¿Cómo lo escuchan? Justo estaba pensando que esto que dices es muy importante porque al acudir al espacio terapéutico estás abriendo la oportunidad a que las cosas surjan distinto, ¿no? A que no sea la misma manera en la que siempre te relacionas. O sea, como que desde que la persona tiene la voluntad de ir, ya se está abriendo un poco a que algo salga diferente. Sí, sí. Y también creo que puntualmente en terapia, o sea, ¿por qué funciona la terapia? Porque número uno, el centro de atención es con el paciente. O sea, la atención está puesta al 100% al servicio del paciente. Número dos, creo que hay límites claros, que es lo que hablábamos en su momento del encuadre también. Y número tres, de que hay una intencionalidad de cambiar algo en mi vida, porque por eso también llego. Entonces, creo que con estas reglas y con mi historia de vida y lo que yo he hecho, como que van haciendo, como que vamos juntándolo y entonces van surgiendo cosas diferentes, porque entonces ya sale el cómo pido las cosas o cómo no las pido, cómo evito el conflicto o cómo lo genero, cómo me adapto, cómo me desadapto, o sea, como que empezamos a tener una mirada de ese estilo, ¿no? Y esto nos lleva a otra pregunta que creo que la escuchamos mucho y es, ¿qué hay de distinto entre mi terapeuta y una pareja? O sea, ¿qué hay o sea, ¿por qué mi amigo no me puede dar terapia? ¿Por qué mi familiar? Yo no voy a terapia porque siempre me escuchan mis amigos, ¿no? Dicho de otra forma, ¿por qué mis amigos no pueden ser mi terapeuta? ¿Por qué mi familia no puede ser mi terapeuta? ¿Qué opinas, Pau? Bueno, es que yo creo que aquí lo que pasa es que como terapeutas no estamos metidos en el núcleo vincular de la persona, ¿no? Entonces no tenemos ese sesgo de, ay, Juanito es de cierta manera y entonces tal, y decir, sí, sí es cierto, Juanito, sí es así, tienes razón, ¿no? Podemos colocarnos desde una posición más externa como de, ok, ¿qué te provoca a ti, Juanito? ¿No? Yo no conozco a Juanito, pero lo que me estás contando es lo que te está generando a ti. Y creo que pues sí, esta posición externa nos permite, incluso nosotros, terapeutas, en el lugar de pacientes, también nos pasa, ¿no? O sea, desde fuera como terapeutas, lo podemos ver diferente y se lo podemos decir al paciente porque estamos por fuera, pero en nuestra propia terapia no lo vemos tampoco, ¿no? O sea, no nos están dando esa perspectiva como de, oye, desde fuera suena a que estás muy enojado por él, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Sí, me gusta eso que dices. Y también pienso que, bueno, hoy en día creo que muchas de nuestras relaciones cercanas, amigos, pareja, familia, como que creen saber lo que es lo mejor para nosotros, ¿no? Y también como que suele haber una baja tolerancia a que nos sintamos mal, a que estemos tristes, a que estemos angustiados. Y entonces, como acto de amor, surge no, pues la solución, ¿no? Como entonces lo que tienes que hacer es esto. Entonces yo ya sé que así deberías de hacer y esto deberías de hacer. Y eso llega a invalidar mucho la experiencia, ¿no? Entonces, pienso que, pues en el espacio terapéutico,
al menos lo cuestionamos un poquito más, ¿no? Nos quedamos y sostenemos más esa incomodidad de estamos tristes, Sí. estás triste, y a ver, ¿qué pasa aquí? Y dices algo que a mí me hace mucho eco y es, parece que todo el mundo sabe lo que es mejor para nosotros, ¿no? Creo que sí es cierto eso. De repente le contamos algo a nuestra mamá, a nuestro papá, y como o sea, hay un vínculo configurado de cierta forma, en donde hay cierto rol, en donde ellos quieren algo para nosotros, tienen ideales, tienen fantasías, pero resulta que ellos en teoría saben lo que nos conviene. Y a veces, bueno, nos dejamos como también llevar sobre eso. Entonces me hace mucho eco, porque parece que todos saben lo que es mejor para mí, a veces. Claro, y creo que como terapeutas, porque digamos, es imposible no sentir nada por tu paciente, es como, bueno, yo también quiero lo mejor para ti, ¿no? Porque tenemos un vínculo, una relación terapéutica, pero yo no tengo idea de qué sea lo mejor para ti, ¿no? Está esta Sí. parte mucho de amistad de, no, es que deja a esa persona porque te hace mal y lo que tienes que hacer es esto, y es como de, yo no sé si sea buena, si sea mala, lo que sé es que te está ocasionando esto, ¿no? ¿Tú cómo estás con esto que te ocasiona? Exacto. ¿Lo quieres para tu vida? ¿Tú? Pero bueno, finalmente la decisión está en el paciente. Y ahorita que dices eso, me acuerdo mucho de gente que a veces dice, yo no voy a terapia porque ya sé lo que me va a decir. Ajá, ¿No? justo, Pasa justo pienso en muchísimo. eso. Sí pasa. Sí, he escuchado. Sí. No voy a terapia porque ya sé lo que me van a decir. Y pareciera a veces un regaño, ¿no? Sí, como que la terapia se vuelve como esta autoridad que te va a decir definitivamente así como lo que todo el mundo te dice, pero ya, como la autoridad. Y, y, y no es así, evidentemente, Sí, ¿no? Yo creo que puntualmente es de que, o sea, desde el lado del terapeuta, desde el lado de un espacio terapéutico, número uno de que sí hay intervenciones terapéuticas. O sea, sí es de que el vínculo está configurado para eso. Y sobre todo algo muy importante, que el vínculo no está en riesgo, porque cuando yo me desahogo con mi amigo, o con mi amiga, o con mi pareja, el vínculo está en riesgo, porque yo no puedo ser completamente transparente a veces, porque a lo mejor mi interés ya chocó con el tuyo y el vínculo empieza como a... O sea, hay un vínculo que está amarrado en cierta forma. Entonces, lo más importante es que el vínculo no esté en riesgo, que donde se puede tener un espacio justo para poder revisar la experiencia o revisar lo que está pasando sin que haya un juicio o un sesgo. Creo que algo muy padre es de que en el espacio terapéutico sí puedo mostrar enojo, sí puedo mostrar vergüenza, sí puedo ser tal cual soy, y lo dejo así como entre paréntesis. Aquí sí puedo dudar, aquí sí puedo estar confundido, porque tal vez afuera no. Yo creo que mucho de lo que somos es por el lugar en donde estamos. ¿Les suena esto? Sí. Sí. Entonces, no sé, o sea, creo que por eso alguien no puede ser nuestro terapeuta. Por eso mi pareja no puede ser mi terapeuta. Yo pienso eso. Sí, claro. ¿Qué opinan de esta? ¿Qué espera realmente un paciente de su terapeuta? Y yo me atrevería a decirles, más bien preguntarles, ¿qué esperan ustedes? O sea, ¿qué espera Daniela de su terapeuta? Yo espero mucha honestidad y transparencia en cuanto a la relación. La verdad es que a mí sí me gusta hablar de lo incómodo de, no sé, me sentí enojada cuando me dijiste esto, ¿no? Y genuinamente podérselo decir A tu terapeuta. a mi terapeuta. Claro que le he dicho esas cosas. Y que también pueda decirme, esto que me dijiste me causó esto, ¿no? Y me noto así como que haya una autoobservación y una devolución para bien de la relación terapéutica, porque eso he descubierto que ayuda muchísimo. También espero que claramente haya un interés genuino en lo que yo estoy diciéndole, ¿no? En lo que yo estoy compartiéndole, en que quizás le importo incluso, ¿no? O sea, y sí me gusta sentir que le importo a mi terapeuta. Y es que ahorita que dices esto, hablar del enojo es como si fuera también, me imagino, incómodo, ¿no? Hasta cierto punto, como hablar de lo que tú hiciste que me enoja o hablar de lo que, ¿no? Ujú. Porque creo que a veces es como quedarse por encimita y me quedo en lo que es cómodo en la Sí. terapia y Sí. ya no hablo de lo que me incomoda. Sí. Sí, pero yo creo que estas conversaciones, bueno, no creo, son parte de la terapia, ¿no? Y luego pensamos como de, bueno, no me gustó esto que dijo mi terapeuta, entonces ¿Me ya cambio? no me siento bien, entonces ya me cambio de terapia.
¿no? Y no, el chiste es como que se puedan hablar estas cosas y decir, oye, sí es cierto, no tiene, fíjate que yo no lo dije con esa intención, ¿no? Me disculpo, yo lo veía por este otro lado, tal, y es como de, ok, nos podemos adaptar, ¿no? Y también esta parte como de, cuando el terapeuta muestra esa parte humana, yo en lo personal, mi terapeuta, mi analista, es muy expresiva, ¿no? Entonces yo le estoy contando algo y me está haciendo así los gestos como de, ok, pasa esto. O le cuento algo que me enoja y me hace una cara así como de qué injusto es lo que te pasó, ¿no? Y ahí yo siento esa conexión como de sí, no, me siento muy acompañada en eso. Me brinca mucho una frase que no sé si se identifiquen y les suene también, pero es como si nos diera ganas, porque me sumo a lo de ustedes, y es como si nos diera ganas de estar con alguien vivo enfrente. Y alguien vivo que también se enoja, que también se pone triste. o Que también reacciona a lo que me está pasando, sí. Y creo que también coincide la transparencia. A mí que me gusta de mi terapia, creo, creo que es transparente con lo que está, ¿no? Sí, que rompe mucho con esta idea de antes, de la poker face, ¿no? Del terapeuta Claro. muy neutro, que no hace expresión como para no sesgar algo y así. Ujú. Sí. Y bueno, no sé qué tanto aporte porque se ha dejado de usar. Sí, ¿verdad? Como que ya está más sí. obsoleto. Sí, ahora justo pasa más esta parte, como de, oye, qué desesperación que te pasó esto, ¿no? Sí. Ujú. Sí. Viene la siguiente. Cuando alguien inicia terapia, ¿qué creen que es lo más importante que necesita sentir en las primeras sesiones? Yo creo que mucha estabilidad, seguridad, ¿no? ¿Sentirse seguro? Ujú. Ajá, como la confianza también. Yo generalmente, y también por mi enfoque, les digo a mis pacientes, tú puedes hacerme preguntas. Cualquier cosa que te surja, Pregúntame. pregúntame cosas, claro. Y digo, sí se está muy acostumbrado a este modelo más de no hacer preguntas, de yo solo te hablo de mí y ya, y yo no sé nada de ti, ¿no? Ujú. Pero me abro a quizás incluso de mi vida personal, si en algún momento te ayuda eso, claro que yo estoy dispuesta a contestarte, ¿no? Con toda la honestidad. Que creo que ese, o sea, porque nosotros tenemos de nuevo esta parte relacional, ¿no? Terapias de corte relacional, porque creo que a lo mejor otros modelos de terapia, como los basados en evidencia, sí pondrán como esa barrera, ¿no? Esa Y también distancia. está, o sea, y también existe y está la posibilidad, Ajá, ¿no? claro. Sí, bueno, y pienso que desde lo psicoanalítico eso va a depender, digamos, aporta mucho el que yo te pueda compartir algo de mí, pero si es al servicio de la terapia. Pero sí puede suceder también que la persona lo use también como para desviar un poquito ahí la atención, como de, a ver, hay que concentrarnos en ti y cuando tú voltees esa mirada a ti mismo, que eso va a ser lo poderoso, Sí. no es que yo sea mala onda y no te quiera hablar de mí, pero el caso es que este espacio es tuyo, ¿no? Aprópiate de ese espacio y yo no tengo problema en contarte de mí, pero siempre y cuando haya un balance de que aquí la meta final, y esa es una de las metas del psicoanálisis, es que la persona se voltee a ver a sí misma, ¿no? Se puede observar. Sí. Sí. Y justo esto que dices, siempre y cuando estemos dándonos cuenta de lo que de lo que hacemos, ¿no? Como, oye, noto que me estás hablando mucho de ti, Sí, preguntando mucho de mí. Que llevamos Claro. 9 sesiones y las 9 has querido saber de mi vida, o sea. Claro. Claro, y Y eso que te dije pueda mucho. hablar de eso, exacto, como de, oye, ¿qué pasa que me estás preguntando tanto de mí? No, es que fíjate que yo quiero saber cómo estás, como, porque qué tal si, yo qué sé, te pasó algo y Sí, pero sí coincido en eso, la terapia es para verse a uno. Y eso es un proceso, porque a veces, pues no estamos tan listos también, o sea, es que creo que a veces como terapeutas nos vemos encerrados en algo, de que el paciente, hablábamos la vez pasada de la urgencia que tiene por quítame esto, la urgencia de revisarlo, pero a veces como terapeutas también, como que empezamos a revisar y el cliente, perdón, desvía o sea, como que él no está viendo hacia adentro. Entonces, como que es un proceso que siento que el paciente también tiene que estar listo para verse hacia sí mismo. Porque el paciente en el discurso podrá decir, quítamelo,
pero no está listo para quitarlo aún. Claro, y que creo que justo como terapeutas es bien importante el no engancharnos tanto con esta prisa. Tenía una maestra que decía mucho eso, ¿no? Los pacientes son los que tienen prisa. Nosotros no tenemos prisa. No hay que, o sea, hay que revisar primero y para empezar, ¿por qué tanta prisa, no? Porque ya. Y exacto, es que no es tan sencillo, porque ya uno, por ejemplo, ¿no? Yo creo que cuando vas a terapia, te quitas muchas certezas que tenías antes, ¿no? Yo tenía la certeza de que si controlaba A, B y C, entonces iba a obtener este resultado y resulta que ni siquiera es así. Y eso es un shock. Es que ir a terapia es desacomodar. Sí. O sea, la seguridad de tener todo ya puesto como lo tienes y da cierto resultado, ni bueno ni malo, da X resultado. Ahora desacomódalo y... Sí. La certidumbre es por lo que se ha avanzado tanto, ¿no? En muchas áreas de estudio. Sí. La ciencia. Porque entonces, mira, yo qué creo que es lo que hace que alguien diga, aquí me quedo en un proceso terapéutico, pero que de nuevo es un proceso que se va generando, es que la persona siente el apoyo suficiente para que se vayan generando cambios. Porque no es fácil, o sea, insisto, la vida la tienes organizada de cierta forma que no sabemos, no quiero juzgar entre es bueno o malo, pero que ya está configurada y te da cierto resultado. Imagínate ahora tirar una torre que por lo menos está así como que medio, pero es una torre al fin y al cabo, pero que está así como que más o menos. Ahora imagínate tirarla y a ver si puedes construir una nueva. Puedes, lo digo entre comillas, porque ese es el gran reto y que a veces no estamos del todo listos. Claro. ¿No? Sí, da mucho miedo la incertidumbre. Pues sí, porque armar una torre de nuevo desde cero, hasta a nivel energético uno dice, ¿cómo por qué? O sea, ¿como por? Sí, y eso es gran parte del trabajo, ¿no? Tolerar la incertidumbre, que nos cuesta mucho trabajo, y tolerar la diferencia también de chin. Es que sí es diferente a lo que yo pienso, pero bueno, está bien, ni modo, no podemos hacer mucho con muchas cosas, vamos a tolerar eso. Y dices algo que me encanta porque estoy viendo como la siguiente pregunta y dice, ¿qué es más importante? ¿Un terapeuta que sabe mucho o que esté ahí? ¿Qué opinan? Las dos, no sé. Ay, es una súper interesante. pregunta, Sí, justo, o sea, también me surge la pregunta de saber mucho del tema, saber mucho de la teoría. Pues así está abierta, no sé. Okay. Yo soy más de el equipo de estar aquí, ¿no? Ujú. Porque como decías antes, buscamos a alguien vivo, Ujú. que nos responda, que nos vea, que nos valide, que nos confirme, ¿no? La experiencia que estamos viviendo. Y a veces eso pues sana mucho más que teoría, que te puedes encontrar en muchos lados, en libros, ¿no? Eso pienso, pero también es bueno integrarlo de pronto, ¿no? Sí. La teoría. Yo creo en cuestión de el saber mucho, que a veces saber tanto nos aleja de la experiencia que está pasando con el paciente, porque creo que cuando hablamos de que la terapia es el vínculo, nuestra atención está puesta justo a lo que pasa entre nosotros, ¿no? A qué está sucediendo, qué se va moviendo entre nosotros, y justo con el impacto de lo que el paciente dice. A veces saber mucho, creo que nos aleja, porque voy a poner el ejemplo de, o sea, no sé, voy a decir un tema a lo mejor muy común, pero depresión, ¿no? O sea, si nosotros creemos que sabemos la depresión, como que ya hacemos un cuadrado y encasillamos la experiencia completa de lo que la persona está pasando. Entonces, Claro. si nosotros sabemos mucho de depresión, ya dejamos de explorar y de hacer esa fenomenología justo de decir, platícame más de tu depresión, porque el criterio clínico de lo que es la depresión a lo mejor no va del todo con el tuyo. Creo que eso es lo malo de saber. Digo, bueno, creo que hay que estar preparados. Claro. Sí. Pero el saber tanto, como que también nos aleja un poquito de la experiencia que pasa con el paciente. Sí, creo que, bueno, la formación es bien importante. Sí, eso es ¿no? básica. Súper importante, pero bueno. A mí algo que me gusta del psicoanálisis es que nos obligan casi un poquito a llevar nuestra propia terapia. Y eso tiene un porqué, ¿no? O sea,
si yo me he vinculado de cierta manera con mi terapeuta, ya conozco cómo es un vínculo terapéutico, entonces lo puedo sentir también con otras personas, Sí. ¿no? También me puedo acercar y justo eso es algo que he escuchado mucho también de mi propia analista, de los maestros. El mejor supervisor es el paciente y la mejor formación es tu propio proceso terapéutico. Sí, sí, claro, completamente de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. A mí me encanta eso. Dices esto, Pau. Yo creo que no hay nadie que sepa más que el paciente. A veces el paciente dice, es que tú me conoces mejor que yo. Yo digo, no, no creo. O sea, no creo realmente, porque ¿cómo yo voy a saber más que tú si tú has vivido toda tu vida contigo? Creo que estamos en el proceso de descubrirlo juntos, pero que los terapeutas sabemos más que el paciente, no estoy seguro. No creo. Sí, sí, no, yo tampoco creo. Y ahorita dijiste algo que me brincó mucho, una frase que leí en un libro de Ernesto Spinelli, que es un gran representante de la terapia existencial fenomenológica, que justo dice, un colega me decía que podía diagnosticar mucho más rápido a una persona, era mucho más claro el diagnóstico en las primeras 2 sesiones. Conforme nos íbamos conociendo más, eso se difuminaba, ¿no? Sí. Sí, y ahí ya no. se ve como esta frase de, si eres martillo a todo le vas a ver cara de clavo. Sí. Así, me gusta mucho verlo así, ¿no? Porque justo tienes la teoría y te estorba a veces para ver lo que se Sí. está presentando verdaderamente ahí. Sí, eso sí es cierto. La teoría a veces nos estorba. Digo, es buena saberla y está padre porque es un medio mapa que tenemos, pero sí estorba. Sí, exacto, es una pista que tenemos y ya, pero tienes toda la razón, ninguna depresión es igual a otra. No, nunca. Tengo Ujú. depresión, tengo TLP, tengo lo que sea, tengo narcisismo, tengo lo que tú quieras. Resulta que pareciera que, pero... Y si nada más fue una manera de que tuvo la persona de adaptarse y en realidad conectando más en el proceso te vas dando cuenta de que lo vas soltando, pero se supone que los diagnósticos son para siempre. ¿Qué pasa? Ujú. A mí algo que me caga, que veo en todos lados en redes ahorita, es todo mundo hoy es narcisista, todo mundo hoy tiene TLP y todo mundo hoy tiene TDAH. O sea, suena así como... Creo que ese es el resultado de nuestra falta de tolerancia a la incertidumbre. Sí. O sea, de verdad. Sí, la gente llega diciendo que nos encanta categorizar. Sí. O sea, a los humanos y al cerebro nos encanta poner en cajitas todo. Entonces la gente llega como, por favor, etiquétame. Dime qué tengo, dime qué tengo, etiquétame. Sí, eso les da certidumbre, como, y se salen contentos. Sí, para saber algo. Si tu novia no te regaló flores amarillas en tal fecha, significa que lo tienes que cortar porque no vale la pena y no te Y es ama. narcisista porque vi por ahí una publicación de que solo veía hacia él y es narcisista. ¿No? Entonces, Sí. Ujú. y sí, yo digo que me caga porque ya lo único que vemos es el nombre. Y sí es cierto, todos queremos ser, todos, o sea, creo que la certeza nos da seguridad, saber lo que viene y que por lo menos, o sea, yo trato de entender cuál es el tema de encasillarme en algo y que por lo menos puedo decir como de, ah, claro, ya fui al nefrólogo y me dijeron que estoy fatal del riñón, entonces, o sea, como que ya sabría por dónde hacerlo. Ah, claro, ya sé, o sea, ¿y estás más Claro. tranquilo? Pues me dijeron que estoy fatal del riñón, pero sí, ya estoy más tranquilo. Es como, estás igual de mal, o sea, solo ya sabes, o sea, Sí. lo mismo puesto acá, tengo una depresión de la fregada, y, pues ya me catalogaron que soy depresión 2 y luego, o sea, Sí. no sé, siento que, o sea, y este es un tema de debate entre terapeutas de, o sea, un debate vivo y además de agarrarnos así del chongo entre todos, porque sí es un, o sea, sí es todo un tema, ¿no? Entre se diagnostica, entre no. Mira, yo creo en cuestión del diagnóstico, no digo que no se haga, sobre todo creo que el diagnóstico que predomina hoy en día es un diagnóstico intrapsíquico, un diagnóstico de la persona o el del individuo. Y nos alejamos de ver qué es lo que pasa en el contexto afuera, con los demás, o sea, ¿y qué es lo que pasa de la depresión? ¿Cuál es el beneficio también a veces de estar deprimido? Porque vuelvo a lo que decíamos al principio de que a veces hay necesidades muy básicas que con esa depresión ya las estoy satisfaciendo y hay que revisarlo y que eso se ve en el vínculo también. Porque a veces vemos personas que
no sé, que están deprimidas a lo mejor, que tienden a tirarse, o sea, tirarse me refiero a estoy tan mal, pero de repente empiezas a ver todo lo demás en su vida y dices, todo funciona. Entonces, claro, si yo voy al psiquiatra, salgo con el psiquiatra que me va a hacer un cuestionario, ni siquiera estudios, me hace un cuestionario de, tengo 7 de 10 criterios clínicos que cumplo con depresión, o 6, no sé cuál sea el mínimo ya. Cumplo con eso, entonces llego con mi familia y le doy la hojita a mi familia y les digo, mira, estoy deprimido. Aquí dice que estoy deprimido, ya tengo permiso para seguir así. Ujú. No sé si... Sí, y a mí me encantaría, porque Dani precisamente una vez me contó esa historia, ¿no? De esta persona que tenía ganas de llorar y tenía ganas de llorar, no sé si ya, Sí, sí, justo, ¿no? Como el tengo ganas de llorar y todo el mundo es como, no, pero no, ¿qué hacemos para que no llores, no? Y te llevamos al psiquiatra y te llevamos a la terapia y te llevamos, y al final se queda con muchos tratamientos y sin llorar, ¿no? Entonces, ahí está como ¿y por qué no permitir que lo que es sea, ¿no? que ya lloraste para empezar. Sí, Sí, exacto. Y hay algo que... porque creo que el sufrimiento llega cuando nos resistimos a vivir el ciclo natural de la vida. Porque la vida ya está puesta, no hay un bueno o malo, la vida es como es. Y resistirme a vivir tristeza causa sufrimiento. Resistirme a vivir alegría causa sufrimiento. Resistirme a vivir miedo, porque por algo está el miedo, por algo está la tristeza, por algo está la felicidad, por algo está el asco, o sea, por algo están las emociones. Y creo que como sociedad hemos patologizado mucho las emociones, ¿no? Porque sí, es esta parte de, No por quiero sentir ejemplo, ¿no? nada. Un niño que se enoja mucho y que tiene una explosión así como de berrinches, ¿no? Digamos, no, pues que tendrá y que hay que llevarlo al doctor y al neurólogo, porque qué tal si tiene tal cosa, al psiquiatra, yo qué sé, es como muy válido. Pero ya le preguntamos y ya indagamos por qué el niño está enojado, para empezar. Sí. Porque no sé, o sea, voy a irme a un ejemplo en el enojo a veces. Que no sé, me lo estoy inventando, ¿no? Pero a lo mejor ese enojo es el que la única forma que tiene justo sí de llamar la atención de la gente más querida, porque la única forma de, si la necesidad es atención, por decir un ejemplo, ¿no? A lo mejor cuando estoy triste no me, no me pelan mucho, y cuando estoy feliz tampoco. Y justo algo pasa en el cuerpo que me doy cuenta que solo me hacen caso cuando me enojo. Y ojo con esto es a nivel inconsciente porque no le presto atención, pero imagínate crecer toda una vida así. Entonces, crezco con un enojo neurótico que de repente tengo 30, 40 años y, y me la vivo enojado me todo el enojo tiempo. para sobrevivir, para que me vean, para relacionarme. Me enojo para Sí, para relacionarme. relacionar, exacto. Y es el enojo tan rígido, neurótico, que ya perdí lo otro. No porque no esté, sino que es... gracias a ese enojo aprendí que me veían. Entonces, ahora me la vivo enojado. Sí. ¿No? Sí, eso, Creo que pasa mucho. Digo, en claro. un ejemplo que... Sí, y justo como envolviendo todo esto, lo que decían ustedes dos, ¿no? Hay veces que ese diagnóstico de depresión, de, no sé, ataques de ira, lo que sea, fue lo más funcional que pudo haber hecho la persona en ese Sí. momento, en esa situación, ¿no? Sí, Sí. completamente. Y me gusta mucho porque hicimos lo mejor que pudimos con lo que tuvimos en ese momento. Claro. Sí. De ese momento nada más, ¿no? Y ahorita hablando de las emociones, creo que a veces se nos olvida que los terapeutas también somos humanos y que también tenemos algo que nos impacta. Porque otra pregunta es, ¿el terapeuta puede mostrarse como persona o tiene que mantenerse distante? Bueno, depende del enfoque, ¿no? Sí, claro, Depende a quién le preguntemos. claro. Digo, yo creo que hablábamos de esta parte de que tanto compartir de uno mismo. Yo creo que puede haber un terapeuta muy cálido y muy cariñoso, digamos, y no necesariamente compartir muchísimo de tu vida, pero ese vínculo se vuelve muy especial, ¿no? Y puedes expresar, ¿no? También, oye, me siento muy feliz de que tengas este avance, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy me sentí muy feliz porque hablé con un paciente y justo cumplimos un año y vi tantos
cambios en la manera de vivirse a él, cómo ya se permitía muchas cosas, y es como ese cariño que siento por él, porque es mi paciente y porque somos humanos y queremos a nuestros pacientes, Sí. ¿no? O Sí, sea, el ya cariño es dejando real. muy de lado lo ortodoxo, no somos robots, claro que los queremos, Sí. ¿no? No, y sobre todo cuando estamos constantemente viéndonos 1 hora a la semana, hablando de cosas súper íntimas, ¿no? Íntimas. Acompañándonos en emociones intensas, pues claro, claro que se desarrollan emociones. Sí. Sí, yo pienso Sí, que sí. y yo creo que el cariño que le tenemos a la gente con la que trabajamos es real. Que aquí hay cariño no significa que no pueda sentir enojo con mi paciente, ni que me pueda... No porque haya cariño significa que no puedo entristecerme o avergonzarme, porque a veces pareciera eso, como te quiero, no puedo enojarme contigo, como te quiero, no puedo... Y creo que es algo que se revisa en terapia, porque el cariño es real, Claro. el vínculo que generamos es real, pero también estamos involucrados emocionalmente, entonces si me enojo, también lo pondré, Claro. ¿no? No sé, Sí. me viene, por ejemplo, me enoja que me canceles 5 minutos antes. Ujú. Porque Sí. puede pasar, ¿no? Claro. Lo que estás platicando resulta que me enoja también. Y regreso a lo que decíamos antes de que el vínculo no está en juego. No lo va a estar. El cariño ya está. El vínculo que tenemos no tiene una condición. Solo es revisar qué es lo que nos pasa, tanto a Ujú. paciente, terapeuta, terapeuta, paciente, ¿no? Irlo notando, claro. Eh, ¿Cuándo debemos de, o sea, cuándo o hasta dónde debemos de involucrarnos emocionalmente con los pacientes que tenemos? Porque creo que también hemos escuchado historias de terror. De terror, Sí, de también. terror, donde el Sí. terapeuta también ya hizo. O sea, ya de repente se volvió Que se cuidado. llevó a tu paciente a Cancún. Pues me fui con mi Exacto, exacto, exacto. Sí, sí. No sé. ¿Hasta dónde debemos de involucrarnos? ¿Qué opinan? Sí, está A interesante. Cancún. No, de verdad me pasó, o sea, Lo he que escuchado. Me pasó. no, me pasó en una clase, en la licenciatura, una maestra nos contó que un colega suyo se había llevado a su paciente a Es que sí Cancún, pasa. Es que sí pasa. de que su sueño era ir a la playa, entonces la llevó a Cancún. Y digo, pues habrá que ver, ¿no? Sí, Habrá que ver, ¿qué- porque también estamos fuera de qué contexto. ¿no? situación? Claro, claro. No, y digo, les voy a recomendar una serie que me recomendó un paciente. Se llama Shrinking. No me acuerdo cómo se llama. Terapia sin límites, una cosa así. Y el caso es que el terapeuta se empieza a involucrar muchísimo con el paciente, se lo lleva a vivir a su casa. O sea, pero porque, digamos, y la intención es benévola, genuinamente lo quiere ayudar porque habían corrido a este chico de su casa, ¿no? Pero ¿qué le dice su supervisor? Es que ahí ya se volvió una parte en la que tu paciente te quiere complacer. O sea, estás tan insistente con él y tan encima de él todo el tiempo que ya no están trabajando porque nada más te va a decir que sí para que lo dejes en paz. O sea, no te metas tanto en su vida y déjalo a él vivir y tomar sus propias decisiones. No lo invadas, ¿no? Él tiene su propio espacio y digamos cuando, por ejemplo, ¿no? Ir a una fiesta de cumpleaños, una cosa así. El paciente en esa hora que nos vemos a la semana decide qué nos quiere contar. Que elige un tema Si en yo- especial por algo. Sí, y si yo voy a una fiesta de cumpleaños, el paciente se queda sin control. No, oye, es que yo solamente le había platicado a mi terapeuta esta parte de mi mamá. Y resulta que mi mamá tiene todas estas partes que no estaba listo yo para que viera. Entonces, eso también te deja un poco vulnerado, yo creo, de que el paciente se queda un poco sin esa decisión que tiene. Sí. Yo creo que hay que involucrarnos siempre y cuando no se contamine el rol. Porque a veces es muy fácil perdernos. Y además, yo voy a decir algo que ahorita que lo digo creo que me da hasta un poco de pena, pero que genuinamente es algo que yo creo. Yo creo que aprendemos a ser terapeutas echando a perder vínculos. No pacientes, ¿no? Pero sí vínculos. Y sobre todo, o sea, me refiero a que si revisamos cuando hacíamos nuestras prácticas, ¿cómo íbamos con los niños, no? Y de repente las actividades que hacíamos con los niños y de repente ya es de que somos cuidadores. Entonces ya valió, ya, porque ya el vínculo ya se desconfiguró y de repente llegaban adolescentes. Entonces empezamos prácticas con adolescentes y el vínculo ya no era tanto de terapia y era más como de un amigo. Entonces ya también ya valió. Entonces creo que
echamos a perder vínculos y eso es lo que vamos como aprendiendo a saber cuál es el rol que nos toca como terapeutas. No sé, creo que eso es algo como muy mío. ¿Cómo lo escuchan? Sí, y justo con esto que dices, creo lo importante que es de la autoconciencia, ¿no? Como el estar notando como, la relación se está yendo para acá. Sí, ¿Qué vamos a hacer con eso? O sea, sí, digo, eso ya después de sí, un tiempo. un tiempo de experiencia y de justo como dices, quizás regarla a veces, ¿no? Que ahorita hablaremos de los errores Sí, de terapeuta. y ya saber como hacia allá nos estamos yendo. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer yo? Ujú. Sí, sí, porque el paciente llega con toda su fuerza como un imán, haciéndonos o invitándonos a caer en la dinámica que él tiene también. O sea, esa es la Sí. esencia de la terapia Ujú. relacional, de que hay un imán Claro. que te invita a caer a lo que él genera, a lo que él aleja, y nosotros estamos también ahí. Entonces creo que el entrenamiento que tenemos consiste en estar muy presentes para no caer y nombrarlo, hacer consciente lo que se está dando, como para no caer, pero justo es una línea muy delgada, ¿no? Sí. Sí, y no caer es parte de cuidarlo. Ujú. Dice, ¿qué pasa cuando como terapeutas sentimos ciertas cosas frente al paciente? Por ejemplo, tristeza, enojo, creo que lo estábamos contestando, ¿no? Si estamos vivos, si sentimos tristeza, si sentimos enojo. Desde el psicoanálisis, esto se llama contratransferencia. Transferencia y contratransferencia. Ujú. Sí, y es una brújula. No es algo malo, de hecho es algo que sirve mucho, porque frente a esta persona como que resulta que me da muchísima ansiedad y sobre todo cuando me habla, yo qué sé, como de sus papás, ¿no? Cuando era niño o yo qué sé. ¿Será que así se siente él? Y justo te contaba, ¿no? Esto tiene su ciencia por las neuronas espejo. ¿No? O sea, estas cosas que se transmiten, y bueno, lo intersubjetivo, ¿no? Eso que compartimos, precisamente, ¿y por qué lo estoy sintiendo yo? ¿Será que tú también lo sientes así? A mí el rollo más, no sé, ontológico que me encanta de esto es de que a veces prestamos lo que sentimos al cliente o el cliente nos presta también a nosotros. Claro, sí, Eso es súper poderoso. sí, me encanta mucho eso. Y justo como esta brújula, esta contratransferencia también desde lo existencial, lo podríamos llamar un poco como la actitud natural, así, como el darse cuenta de qué me está pasando a mí y también ponerlo cuando sea pertinente, ¿no? Me está dando muchísima tristeza y justo uno de mis maestros una vez nos contó que llegó una paciente contándole una historia muy trágica, verdaderamente muy, muy triste, muy, muy triste. Y llegó y la paciente no mostraba mucha emocionalidad, pero era verdaderamente doloroso lo que ella describía. Mi maestro se suelta a llorar, sí, Sí. mucho. Sí, Y entonces acá justo tenemos esto que se llama la regla básica, que es, híjole, bueno, ya hice algo que tal vez no esperaba hacer yo o no esperaba el Y paciente que no que estaba hiciera. planeado en el... Ajá. Pero entonces ahora quiero ver cómo estás tú con que yo haya reaccionado así. Entonces siempre regresar al paciente, ¿no? Siempre, ¿cómo estás tú con que yo haya llorado? ¿Cómo lo sí, vives? que creo, Y esta persona le dice, es que son las lágrimas, yo ya estoy seca. O sea, estás llorando todo lo que yo ya no puedo llorar Sí. ahorita. justo es lo Qué que buen iba a ejemplo. agregar, ¿no? Esas lágrimas no eran solo de tu maestra, eran del cliente, Claro, paciente. de la Sí. relación, de lo que estamos Sí, de compartiendo lo que aquí. pasa. A veces pasa mucho, por ejemplo, no sé, te escucho y me viene un ejemplo como con el enojo de nuevo, ¿no? Eh, a veces cuando nos cuentan algo respecto a una dinámica familiar y decimos, o sea, y nos revisamos a lo mejor y vemos que estamos muy enojados, ¿no? Entonces, a veces la intervención o lo que se regresa es, estoy muy enojado con tu mamá. Y como que cuando lo decimos y el paciente es como de, ¿cómo? Pero ojo, revisamos después y también es como de, tú no te puedes enojar con tu mamá porque tú le tienes mucha lealtad a tu mamá. Ujú. Y la lealtad ya ha hecho que tu enojo no logre salir especialmente aquí, ¿no? Entonces pero la lealtad la tienes tú, no la tengo yo. Entonces el paciente presta un poquito del enojo y a ver qué pasa, porque a partir de aquí hay un cambio también en la relación pero es esto, te presto lo que no se está pudiendo expresar del todo. Claro. Y muchas veces servimos también como ejemplo, como tal vez tú no te permites enojarte,
y yo sí, ¿no? Y como ves que estoy enojado, te das permiso también. Le damos permiso a los pacientes quizás de sentir otras cosas que no están en su abanico de posibilidades en este momento. Sí, sí, exacto, abrir y hacer más grande el abanico de posibilidades. Esta pregunta creo que es de las más fuertes. Dice, ¿puede un terapeuta equivocarse con un paciente? Pues lo hacemos todo el tiempo. Todos los días, ¿no? Todo, Bueno, y quizás soy persona y la voy a cagar a veces, Sí. ¿no? Como tú también podrías cagarla, así. O sea, sí, creo que a veces el vínculo es más como darnos cuenta de lo parecidos que somos. Sí. Sí, digo, y en lo relacional yo creo que, digo, a mí de mi terapia personal, me pasó que me enojé mucho con mi terapeuta una vez, porque no me gustó su comentario, y luego lo sacó, o sea, se lo dije, lo hablamos, lo procesamos. 15 sesiones después. Sí, 15 sesiones después, fue como ella me dijo, no, oye, pero a nosotras nos pasó que nos enojamos, tuvimos un desencuentro y aquí seguimos, ¿no? Y las cosas se pueden reparar, ¿no? Los vínculos no se acaban cuando nos equivocamos. Yo me equivoqué y aquí sigues, ¿no? Seguimos dándonos chance mutuamente y yo creo que eso es muy poderoso. Claro. Y que también ahorita creo que lo primero que habría que preguntarnos es, ¿qué es lo que se considera un error en la terapia? Como partir un poquito de ahí. Yo creo que cuando nos equivocamos, algo muy poderoso es justo nombrarlo. Porque ahí es donde está justo el crecimiento. Cuando, cuando nombramos como el me equivoqué, o sea, es un encontronazo. Pero bueno, ¿a qué le podemos llamar un error? Yo creo que lo primero que me llega es que nos equivocamos cuando caemos en lo que les decía hace un segundo del imán, de caer en la manipulación del paciente, número uno. Manipulación lo digo en el mejor sentido, no porque el paciente quiera manipular. Como en su dinámica. En la dinámica del imán que decíamos de que te atrapa y que tampoco nos dimos cuenta, entonces nos dimos cuenta que nos fuimos al imán y ya estamos allá adentro. Entonces yo eso sí lo considero como un error, pero creo que para eso es el proceso. Y número dos, de que cuando también ocupo el proceso terapéutico para satisfacer algo personal, porque volvemos a que la atención está puesta para el paciente y no para uno. Y creo que nombrarlo es súper poderoso. Y es muy capcioso porque precisamente lo puedes nombrar un error hasta que ya te diste cuenta que sucedió. Sí. Porque puedes estar en el error y vivir sin darte cuenta, ¿no? Como no sabes que estás en el error, como dices, no te estás dando cuenta que ya te jaló a la dinámica. Que tú lo decías con la actitud natural, ¿no? Estar así como en paréntesis, como, ¿no? Sí, también mucho como por no querer que el paciente se moleste, por no querer que el paciente se vaya, mantenerlo en algo que ¿No igual y sí, ¿no? Y tal vez sería incómodo decirle, oye, ¿ya te fijaste cómo cada vez que pasa esto tú reaccionas de cierta manera? Sí, tal vez es una confrontación que no sea la más cómoda, Sí. pero tampoco es lo más cómodo mantenerse en donde siempre ha estado, ¿no? Y que como pacientes nos pasa, que a veces, o bueno, no sé si les pasa, ya me estoy proyectando yo, ¿no? No, tú dale. Pero a veces nos pasa de que vemos a la persona enfrente y como que nos dan ganas de decirle algo y de repente nos frenamos y decimos, no, esto o lo puede lastimar, no está bien, tengo mis dudas, no sé, y de repente como que se empieza a hacer presente, viene como una ola y es como de no porque lo voy a incomodar. Y es a lo que me refiero del imán, de que el paciente tiene como y, eh, el imán a lo mejor estaría alejado a que uno le regrese esto. O sea, es como Ajá. el paciente tiene esta habilidad para que no lo frustren. Entonces, yo como terapeuta también caigo en eso. Imagínense la frustración que hay como terapeuta de sentir eso. Entonces, hay que ser muy cuidadosos porque a veces decimos como de, digo, hay como técnicas, espero, ¿no? O sea, como para decir, no quiero tocarte, o sea, no, como que me dan ganas de alejarme cuando cuando me platicas esto porque como que la idea que tengo es como si nos fuera a lastimar. Y como terapeutas es lo que cuidamos también del vínculo. ¿Les suena? Sí, sí, mucho. Ay, me quedé pensando, no sé qué decir. Pero Pero pasa. estoy muy de acuerdo. Justo, bueno, voy a poner un ejemplo mío de un paciente que como que quiere mucho
tener amigos, o sea, como que se siente muy solo y empezó justo a querer saber mucho de mí, ¿no? Y era, pues, saber, a ver qué está pasando, qué estás queriendo saber mucho de mí, como lo que también a ti te pasó. Y ya después como que sí le presté un poco esa parte más amistosa, siempre como dejando en claro que la relación principal tiene que ser la terapéutica para que pueda hacer terapia. Si no, pues nos vamos a un café y, Claro, ¿sabes? y no habrán intervenciones Ajá, terapéuticas. ajá, exacto. Entonces, después de un rato de estar así y como que a él le preocupaba cuando hablaba toda la sesión de él y, ay, es que no te pregunté de ti, ¿cómo estás tú, no? A ver, vamos a quedarnos ahí. ¿Qué te pasa a ti con que no me preguntes, con que no sepas, como con que Sí. una vez sí te permitas hablar de ti toda la sesión, ¿no? Y ahí empezamos a hablar como de la soledad que siente, de que tiene miedo de que otros se vayan, como, sí, eso Ahorita que me dices, enriqueció muchísimo. ahorita que dices soledad, no dejo de pensar en lo que es también la esencia de la terapia relacional, tal vez un poquito más de nuestro enfoque, no sé, desde Pau, pero por ejemplo, una vez me tocó ver eh, un caso en donde estaba un terapeuta y el cliente, ¿no? Y estábamos como ya sabes, supervisándolo todos. Y entonces la persona llega, el cliente llega y le dice al paciente, es que me siento súper solo. Nadie me entiende. Me siento solo. En mi vida estoy completamente solo. Creo que es un comentario fuerte. Y una devolución que le hace el terapeuta desde la aquí y ahora, le dice, pero aquí estás conmigo. A ver, vamos a revisarlo. O sea, o sea, yo sé que allá afuera estás solo siempre, pero a ver, aquí en este momento no estás solo, estás conmigo. No Y sé, es muy es muy poderoso. poderoso. Y sí, también desde mi postura, el decir, yo aquí estoy contigo, yo estoy aquí para ti, Ujú. es súper poderoso, ¿no? Es como, sí, gracias. O sea, porque sí, no tenemos una relación de amistad o de lo que tú quieras, pero tenemos una relación terapéutica y eso sigue siendo una relación. Claro, No por ser constante, estable, terapéutica, segura. sí, significa que no es una relación real, Sí. ¿no? Y desde el psicoanálisis hay muchos como tipos de transferencia que se pueden dar. Y a veces fíjate que viene al caso, ¿no? Esta parte de, es que siento que me falta mi hija y tal, y es como que ponemos transferencia desde el objeto a más, y es como, bueno, sí es una relación terapéutica, pero inconscientemente la voy a hacer de hija también. En algo aquí como que en esta dinámica también la voy a hacer un poquito de hija porque así me está viendo la paciente en este momento. Interesante. Ujú. Como te presto este lado mío, más Sí. como de hija. Ok. Sí, como creo que no sé si como lo que tú dijiste de te presto un poquito de este lado de amistad, pero sigue siendo Ujú. una relación terapéutica, no es que seamos amigos, pero algo inconsciente por ahí está flotando que te voy a prestar Ajá. para que lleguemos a cierto punto. Y sí, Y que de otra forma no nos hubiéramos dado cuenta de todo lo que le estaba pasando, pienso yo, ¿no? sí, O sea, claro. y justo ahora que dicen esto de, bueno, es que estábamos con lo del error y de la soledad, me siento solo allá afuera. Y puede ser que en ocasiones también en este espacio me llegue a sentir lo que te dije algo que para mí era muy importante y se te olvidó, ¿no? Porque puede pasar. Puede pasar. Y eso puede ser un error del terapeuta, ¿no? Sí, ¿No? O sea, y justo ahí lo importante sería, oye, creo que aquí te dejé solo en esta parte, ¿no? Y ver qué hacemos con eso, no es mi intención, ¿sabes? Me pasó esto y reparar. Y creo que eso sería ser, porque no existe terapeuta perfecto, no. ¿no? Y si eso es lo que queremos buscar, pues rindámonos de una vez porque eso no existe. Sí, no existe. Pero eso es ser un terapeuta suficientemente bueno, ¿no? Sí me equivoqué, tienes razón, ¿no? Sí, sí. Claro. Yo pensaba mucho ahorita, mientras hablaban, pensaba mucho en esta parte de me siento solo y nadie me entiende, que creo que es un tema, ¿no? Entonces cuando también devolvemos a veces de yo me muero por entenderte, a ver, platícame, porque yo sí quiero entenderte. Aquí vamos teniendo tal vez como dos caminos o más caminos, pero a mí me brincan dos de, número uno de decir, yo te quiero entender y si el paciente a lo mejor nos regresa como de, no tiene caso. De nuevo como paciente ya me estoy tirando, porque la necesidad ya no es, en teoría, ya no es que me entiendas. Ya es más de, me alejo y a ver qué pasa en el terapeuta, porque como terapeutas podemos decir,
No, a ver si explícame, ¿no? Ya a ver, y ya caemos en ese imán otra vez, ¿no? Pero no sé, me quedé pensando un poco en eso. Sí, y el enganche ahí también llega. Dice, ¿qué tan adecuado es que mi terapeuta me cuente de su vida y su experiencia? Yo creo que es súper humano eso. Creo que justo lo discutíamos hace rato, Sí, ¿no? Esta parte como de si sirve al proceso, me parece completamente válido. Sí, sí está al servicio del Sí, proceso. sí. Sí. Si yo como terapeuta nada más porque me caí de la bici hace rato me quiero desahogar con alguien, pues no, tal vez le estamos robando un poquito el espacio al paciente, ¿no? Sí, sí. Y pienso también cuando al principio de las sesiones quizás no esté automático, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Como quizás en esos también permitir un poquito, igual como modelaje, de, ok, cuando me preguntan cómo estoy, yo también soy honesto y le digo, ay, pues quizás estoy un poco lleno de la comida, o no sé, cualquier cosa. Sí, no es como te fue en el temblor ayer, ¿no? Ajá, ajá. Y que eso puede también modelar un poco, como no nada más esta cosa automática de cómo estás bien y tú bien, gracias, sino, sí, ser automático. ajá, Sí, sí. Sobre todo verla, decías esto, ¿qué otras posibilidades hay sobre el entorno? ujú, Eh, yo veo que siempre dices bien, pero yo a lo mejor vengo de una discusión también y también se puede nombrar. O sea, sí, he tenido un día fatal a veces y vengo y así vengo a la terapia hoy y así y traigo esta configuración, ¿no? ujú. ¿Cómo sé si mi proceso terapéutico no está funcionando o sí? Ay, qué buena pregunta. Yo creo que un proceso, la única forma de saber que no está funcionando un proceso terapéutico es porque no hay nada nuevo. Y me refiero a que no hay novedad en el vínculo, que es un vínculo o no hay vínculo o de plano todo es plano. Yo creo que ahí es cuando un proceso no funciona nada más. Y para que eso pase, creo que hay, o sea, es difícil, es difícil. Sí, creo que justo para que eso pase, suele ocurrir que alguna de las partes no está verdaderamente involucrada Puesta. ajá, puesta en la conversación, en el vínculo, y pues sí, lo ideal también sería notarlo. Sí. Em, Porque puede haber a lo mejor enojo, ujú, puede haber desinterés, sí, pero no significa que, o sea, pero el desinterés ya dice algo, a veces. sí, definitivamente. Yo me iría sobre Se eso, puede. ¿no? ¿Está bien cuestionar al terapeuta o cambiar de terapeuta? Yo pienso que siempre hay que cuestionar, yo Sí, creo. sí, a mí me gusta mucho eso también. Porque no hacerlo dice de nosotros. También. Si no cuestiono, ¿qué dice de mí eso? Ujú. Oye, pero espera, siento que no contestamos muy bien la ¿La pregunta pasada? anterior de cómo Ah, sabemos si nuestro proceso está funcionando. ok. Y bueno, creo que también por eso al principio se intercambian, ¿no? Como, a ver, ¿tú qué esperas de este espacio? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué esperas de cuando nos encontremos? Y también incluso yo decirle que espero que estés aquí puntual, ¿no? Todos los jueves, las 5. Sí, O así. sí, la expectativa que hay también. Y ver cómo eso se va moviendo y quizás los objetivos van cambiando, ¿no? Pero justo como dices, que algo se siga Moviendo, moviendo. que se mueva algo. Sí, que yo creo que se mueva algo me parece muy relevante porque, y bueno, la terapia toma tiempo. Sí, Aunque sea terapia breve, toma no, tiempo. sí, o sea, pero digamos que ya cumplimos el año, que en psicoanálisis el año es un punto bien importante, ¿no? Ya cumplimos ese año. Ahí se ve realmente qué trabajamos, ¿no? ¿Qué cambió? ¿Qué ves diferente? Y si te sientes completamente igualito a como llegaste, no sé, yo ahí también cuestionaría si está funcionando realmente La el proceso. Igual y necesito otro enfoque de terapia, Sí, ¿no? que también es válido. ¿Qué pasa cuando como paciente me siento juzgado, ignorado o no entendido? Yo creo que hablar de eso no rompe la terapia, pero el no decirlo sí debilita el vínculo. Sí. Ya sé que nos alejemos. Sí. La cosa aquí es que es difícil que las personas lo digan tan fácilmente, ¿no? O Sí, sea, no. es muy Sí. difícil. Entonces creo que como terapeutas podemos notar que algo está pasando y quizás pues preguntar, ¿no? Como Preguntarlo. muy puntual, te noto Así. más cabizbajo de lo normal, como cualquier cosita como muy puntual que le ayude a darse cuenta que quizás sí está sintiendo algo. Noto que me has reagendado 3 veces Bien, seguidas. claro. O sea, eras muy puntual y de repente a partir de esto
noto que has reagendado tanto, ¿qué está pasando? Y vamos a ver. Y que como terapeutas creo que la fortaleza del vínculo está en poder nombrarlo. O sea, si hay un muy buen rapport y si hay algo que sostenga el proceso, creo que es más fácil o hay más elementos para permitir que eso salga, Ujú. ¿no? Sí, totalmente. Y que justo hablar de eso ayuda o empeora la terapia. Yo creo que eso es la terapia. Sí, O sea, ahí Eso está es la la terapia. ahí eso es lo está rico. la carnita. ¿Qué es lo que decías de la Sí. incomodidad, no? Sí, Sí. por eso a mí me encanta. Sí, porque es ir a hablar de lo que me incomoda. Sí, en la terapia fenomenológica existencial lo llamamos la posibilidad 3, que es como ver lo que está aquí y Sí. ahora, ¿no? Hablar del vínculo. Sí, me gusta porque en psicoanálisis se llama el tercero analítico. También tercero, también. Sí, como esa tercera persona que pareciera que está en el proceso observando todo lo que está pasando desde afuera. Está padre. Y es que ahí es donde está lo vivo del proceso. O sea, ahí es la herida, lo que decíamos del el no hablar de lo incómodo. Hay pacientes que no están listos y está bien. Yo creo que eso es muy sano también en terapia, porque como terapeutas también creo que a veces un error es empujar de más a hablar de algo. También. Y también creo que debemos de respetar mucho eso. Sí. Y es fácil empujar, porque también nos entra una curiosidad muy genuina de saber qué está pasando y es como de, tal vez no es momento. Y yo creo que si es saber si estamos en un buen vínculo terapéutico es de que, más allá que no me sienta correteado, yo me atrevería a decir es de que yo sé que puedo elegir no hablar de eso. Ujú. Sí, de lo que no quieras hablar no tenemos que hablar en este preciso momento. También va a significar algo si de plano lo estoy evadiendo por completo, Claro. pero que el paciente se apropie de su espacio, ¿no? Porque es su espacio. Sí. Ujú. Sí, y con esto que dicen, bueno, si la terapia es ese encuentro, ¿no? El hablar de lo que está pasando aquí y ahora, creo que sí es increíble y es de lo principal, pero también he visto procesos que se quedan en otras posibilidades de solamente hablar de lo que me pasó y ya en no hablar mucho de aquí, y también es perfectamente funcional para muchas personas. Sí, porque también porque a lo mejor no tengo la necesidad de desacomodar mi vida tanto, porque así funciona y así estoy bien con ello. Exacto. Ujú. Sí, Y como luego a trabajar un tema puntual, Muy ¿no? bien. O sea, el psicoanálisis en lo más tradicional es, vamos a iniciar un proceso analítico de Ya. ti, pero hay procesos analíticos breves. Mm. Entonces, bueno, vamos a analizar este punto que me estás compartiendo, ¿no? Y es muy válido. claro. Y si la persona quiere venir a hablarme todos los días de su trabajo y de cómo le va en el trabajo y no quiere saber como del vínculo acá, pues creo que también puede llegar a ser válido. O sea, en algún momento puede eso evolucionar, pero también puede ser muy funcional. Pienso, nada más para no quitar esa posibilidad por completo. Y creo que justo nos quedan 4 preguntas que son muy encaminadas al cierre. Y la pregunta es, ¿cómo debe de sentirse el cierre de una terapia en sesión individual y de un proceso terapéutico? Yo creo que un cierre de terapia individual puede cerrar de cualquier forma siempre y cuando no sea en una crisis. Porque sí puedo cerrar con llanto, sí puedo cerrar con tristeza, no necesariamente tengo que cerrar bien, ¿no? Pero creo que no hay nada de malo en vivir la tristeza siempre y cuando no sea una crisis, ¿no? En donde sí de verdad estoy en algo muy fuerte y que no puedo ni regresar a casa o que de verdad, o sea, que de verdad si hay algo que no puedo cerrar, creo que ahí no vale la pena Creo terminarlo. que yo ahí pintaría la diferencia de un cierre a una interrupción del tratamiento, ¿no? Es válido interrumpir el tratamiento, pero es una interrupción del tratamiento porque cortar. hay algo aquí claramente que me estás diciendo que tendríamos que trabajar. Entonces, Sí. pues Claro. sí. Sí, yo también pienso que puede ser en cualquier momento, digo, y hay muchas veces que pues no están ni en nuestras manos ni en la de nuestros pacientes, a veces Sí. tampoco, ¿no? Una de esas pierde el trabajo y ya no puede pagar la terapia o cualquier cosa así, ¿no? Que pues no está en nuestras manos. Ujú. Y hacemos un cierre, ¿no? Como que claro. contenemos también eso. Sí, idealmente. Idealmente. Y Sí. que, al menos desde mi perspectiva, en un cierre, sí poner muy claro que siempre va a tener un espacio aquí, Ujú. ¿no? O sea, podemos cerrar este proceso, pero si algo sucede, si lo que sea, yo aquí voy a estar. Y aquí siempre vas a tener un Te va a hacer espacio tu si tú espacio. quieres. Ujú. Sí. Que justo viene con
¿Un paciente puede volver después? A mí me encanta esta pregunta, porque Sí, justo dices eso. Yo creo que sí, siempre es muy bonito ver a alguien de nuevo. Sí, 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 Por, sí. sí, ¿no? ¿Y por- qué ha pasado? Y da mucho gusto Cuéntame. también. Oye, mi experiencia da mucho gusto. Y sobre todo porque no somos los mismos. Yo creo que sí hay un cambio entre la versión que fuimos hace inclusive 2 meses, 6 meses, un año, 5 años, y nos encontramos otra vez desde las nuevas personas que somos. Y a lo mejor ya no funcionamos igual. A mí me pasó, por ejemplo, con un paciente, tuvimos un proceso, eh, un tiempo, de repente cerramos el proceso, pasa otra vez un gran tiempo y de repente dice, quiero volver a trabajar. Ah, pues a ver, Ujú. tenemos unas sesiones y de repente dice, cerramos la sesión y me manda un mensaje como antes de la siguiente, como en medio, y me dice, Saúl, ¿qué crees? No, voy a hacer un cambio de terapeuta, porque creo que necesito algo más, necesito algo distinto, te agradezco mucho. Y recuerdo que sentí mucho gusto. Dije, qué padre poder nombrar eso, qué padre no poder nombrar esto, o sea, sobre todo ya no somos los mismos. Pensábamos o pensaba que contigo encontraría algo, pero me doy cuenta que no, que lo que busco es otra cosa, y creo que eso es muy poderoso también. Eh, bueno, y que para esta pregunta de si un paciente puede volver después, precisamente una maestra en alguna ocasión nos contaba una historia que me pareció muy linda, ¿no? De que una vez atendió a un niño pequeño, y este niño de pronto en la sesión, pues se acostó en sus piernas, ¿no? Así puso la cabeza, ¿Él como niño se acuesta en la terapeuta? sí, en las piernas de la terapeuta y se queda dormido, ¿no? Entonces ella fue como de, ok, está bien, ¿no? Lo voy a dejar dormir. En la sesión. Sí, en la Mira. sesión. Bueno, ya después lo despertó, ¿no? Ya llegó tu Acabó el mamá tiempo. por ti. Sí. Pero luego en la adultez, ya cuando este niño era un adulto, regresa a terapia con ella y él está pasando por una pérdida muy importante, ¿no? Entonces, de pronto vuelve a tener este mismo comportamiento que hizo, ¿no? Se acostó en las piernas otra vez de la terapeuta y él le dijo, ¿no? Me acuerdo, me recordó cuando era chiquito, ¿no? Mira. Y ella, sí, ¿te acuerdas? Fue un momento súper lindo, ¿no? Qué Me encanto. imagino que muy reparador. Sí. Sí, o sea, como de niño y de adulto volvió como a tener esta conducta de aquí me sentí muy contenido, ¿no? Ujú. Eh, Me quedo pensando mucho en eso y digo como si hubiera algo en ese momento que me hace regresar a tener el cobijo que tuve cuando fui niño contigo, ¿no? Sí, Qué también por lindo. algo regresa el paciente, ¿no? Contigo específicamente. Claro. Qué linda historia. Mm. Y bueno, llegamos justo a la pregunta del final, eh, que también es una pregunta que dice así: si la terapia es una relación, ¿qué tipo de relación crees que es más sana? ¿Una relación perfecta o una relación auténtica? Auténtico, perfecto. Sí, creo que no hay terapia perfecta. Regresando a relación y terapia, creo que no hay terapia perfecta, no hay relación perfecta. Creo que cualquier vínculo tiene tensión, tiene límites, tiene errores, hay frustración, eso es lo auténtico. Creo que eso en sí mismo lo hace perfecto. Eh, y creo que lo más humano que tenemos es el error, Sí, no equivocarnos. hay persona perfecta y como los terapeutas somos personas, pues no puede existir esa perfección, pero podemos tener una relación lo suficientemente buena. Mm. Ujú. Ujú. Sí, O hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos también, ¿no? Mm. Pues creo que llegamos al fin. Me siento muy contento de haber hablado de esto. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Pau, por compartir. Va a ser un gusto que podamos encontrarlas. ¿Cómo las encontramos? Recuérdenos. yo estoy como Daniela.existiendo en Ok, Instagram. ok, gracias. Yo estoy como psique.vers en Instagram. Ok, bueno, igual anotamos por acá los datos. Y muchísimas gracias por escucharnos, por compartir. Y nos vemos en el siguiente. Gracias.